Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy la idea es ver finalmente la extinción de los actos administrativos, una vez habiendo analizado el concepto de qué es un acto administrativo, diferenciándolo de otras actividades que realiza la administración, analizado sus elementos, sus caracteres y los vicios que pueden tener sus elementos, ya es el momento de analizar cómo se extinguen. Y en eso es importante hacer una distinción en la forma de extinción de los actos administrativos en función de cómo o cuál es la causal de extinción. Entonces, si bien recordamos que la extinción es una sanción que realiza el ordenamiento jurídico respecto a los efectos que generan estos actos, o sea, que al extinguirse un acto cesan sus efectos jurídicos. Obviamente esto no es pacífico en la doctrina, hay algunos que les gusta distinguir entre la extinción misma del acto y el cese de efectos jurídicos, pero no así su extinción. Bueno, no vamos a hacer esta distinción nosotros, vamos a considerar ambos conceptos iguales. Entonces la extinción del acto, ya sea por revocación, ya sea por su anulación en sede judicial o por el cumplimiento mismo del acto, implica el cese de sus efectos jurídicos y su desaparición del ordenamiento normativo. Entonces, como le dije, lo primero sería distinguir las causales de esta extinción. Así que la primera causal es una causal objetiva, que quiere decir que no es por culpa ni iniciativa ni de la administración ni del administrado. Y estos supuestos de causal objetiva se da, por ejemplo, ante el cumplimiento del objeto, ¿no? Teníamos un acto administrativo que implicaba el otorgamiento de un subsidio. Bueno, se lo otorgó, se cumplió, ya pasó cualquier otro plazo posible o requerido, y bueno, el acto entonces en sí mismo se extingue. Otra posible situación es cuando un acto administrativo que otorga un beneficio de cumplimiento continuo, bueno, por alguna razón deviene en un incumplimiento tanto material como jurídico. Por ejemplo, un acto administrativo que otorga un beneficio jubilatorio a una persona, y esta persona muere, bueno, obviamente el acto que le otorgó el beneficio deja de tener efectos por un impedimento fáctico, material, ¿no? El sujeto ya no está más. Lo mismo puede suceder un beneficio, un derecho que le otorgaba y se cambió la normativa. Bueno, esto también hace que haya un impedimento jurídico para el otorgamiento. Estas son las causales objetivas. Después están las causales en razón del administrado. Esto es cuando el administrado decide disminuir o extinguir el acto administrativo. Por ejemplo, el otorgamiento de una beca puede suceder que el administrado renuncie a ese otorgamiento. Bueno, entonces ahí el acto administrativo dejará de existir. O también puede suceder que el acto requiera el consentimiento, el asentimiento expreso del administrado para su vigencia, y entonces ahí también, en caso de que haya un rechazo, puede ser también una beca, un premio, un estímulo, en caso de que haya un rechazo del administrado, el acto administrativo deja de existir y se extingue. Y finalmente llegamos al supuesto más complejo, que es la decisión de la administración de extinguir el acto administrativo. Y esta decisión básicamente puede darse por dos supuestos: por revocación o por caducidad. Caducidad va a ser visto en otro video, así que nos vamos a focalizar en lo que es la revocación del acto administrativo. Lo que sí vamos a hacer una precisión terminológica previamente. Vamos a hablar de revocación porque no hay unidad de criterio tampoco en esto. Seguramente si leen por algunos autores verán que utilizan el vocablo revocación de una manera, y si leen por otros lo utilizan de otra. Esto tiene origen en las distintas corrientes doctrinarias, incluso internacionales. Recordemos que las fuentes del derecho administrativo, principalmente en términos de derecho comparado, son España, Francia, Alemania, Italia. Bueno, Italia tiene una visión muy particular sobre los términos de revocación, anulación,
y es distinta a la que tienen los españoles y demás. En nuestro derecho hay una corriente mayoritaria, no es unánime como dije, pero mayoritaria a entender que se usa el término revocación por la extinción del acto administrativo en sede administrativa y anulación se usa para la extinción en sede judicial. Entonces, Comadira no sigue esta lógica, por eso es importante que están leyendo por ese texto tengan en cuenta esto, pero la gran mayoría sí lo sigue. Entonces, volviendo a lo que nos compete, la revocación en sede administrativa puede darse por tres grandes supuestos. Por razones de ilegitimidad, estos son los supuestos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, específicamente referidos al acto irregular, o por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, que es lo que está dispuesto en artículo 18 infine. Y hay un tercer supuesto, como les dije, que es la revocación por, algunos autores lo llaman, cambio en el derecho objetivo, o también puede ser considerado por ilegitimidad sobreviniente. ¿Qué significa esto? Que un acto administrativo fue dictado cuando fue dictado se encontraba legítimo, fue dictado conforme a derecho, pero con el tiempo hubo una modificación en el derecho objetivo que hizo que los presupuestos legítimos en los cuales fuese dictado deviniesen ilegítimos. Este es el caso que sucede en el fallo Motor 11, donde si bien no se discute esto puntualmente, lo que sucede ahí es que se habilitó a una estación de servicio a funcionar en la planta baja de un edificio residencial, y en el momento que se dictó la habilitación, el acto administrativo habilitante, esto era permitido, y con el tiempo se determinó que no fuese permitido por el peligro que suponía, y bueno, la habilitación había sido dictada conforme a derecho, y lo posterior determinó una situación ilegítima. También pasa en el precedente Pustelnik, que lo vieron para justamente el sistema de nulidades, donde se interpreta justamente esta situación de diferencia entre el acto ilegítimo sobreviniente y oportunidad, mérito y conveniencia. Bueno, entonces, resumiendo, estos tres supuestos, lo vuelvo a repetir: revocación por ilegitimidad, ya sea de acto irregular, artículo 17, o de acto regular, artículo 18. Revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, supuesto del artículo 18 infine, o por cambio del derecho objetivo, que después vamos a desarrollar un poco, implica cierta discusión sobre en qué supuesto se lo asimila, si sea en el primero de ilegitimidad o en el segundo de revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. En estos tres supuestos es la administración la que decide revocar. Y acá encontramos la complejidad de entender si la administración puede revocarlo en sede administrativa o no. En caso contrario, tendría que iniciar lo que se conoce como acción de lesividad, que es una acción judicial para que sea la justicia quien lo no revoque, sino anule. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, básicamente por la estabilidad del acto administrativo, y porque, como tanto dice el artículo 17 como el 18, si ese acto administrativo generó derechos subjetivos y se encuentra firme y consentido, o sea, está notificado y se vencieron todos los plazos para impugnarlo y no se impugnó, ese acto tiene estabilidad. Y entonces no puede ser revocado en sede administrativa y necesariamente va a tener que ser anulado, en caso de que haga falta, en sede judicial, por, obviamente, seguridad jurídica y en muchos casos por protección del derecho de propiedad. Estos dos supuestos, o tres supuestos que estuvimos comentando, dan consecuencias jurídicas distintas. Si ustedes analizan el artículo 17, verán que no hay excepción a esto que estoy diciendo, de la necesidad de acudir a sede judicial para revocar actos irregulares que ya se estén cumpliendo y que generen derechos subjetivos, pero sí hay excepciones para los actos regulares. Recordemos que los actos regulares son los que tienen o un vicio leve, un vicio relativo,
o los que son perfectos, que no tienen ningún vicio. Entonces, obviamente la jurisprudencia y la justicia ha determinado que era incongruente que tuviesen mayor estabilidad los actos irregulares que los regulares, y en el precedente Almagro, que también lo comentamos en otro de los videos, se terminó por asimilar los supuestos de excepción para la revocación en sede o para la irrevocabilidad en sede administrativa de los actos regulares para con los actos irregulares. Entonces, para resumir y esquematizar, tenemos que tanto para los actos regulares como irregulares, si generan derechos subjetivos y se están cumpliendo y son firmes y consentidos, esto es, pasaron los plazos de su recurribilidad, el acto no va a ser posible de revocarse en sede administrativa, va a requerir una acción de lesividad para anularse en sede judicial, salvo los supuestos que establece el artículo 18, que son también aplicados al 17, que son 3. El conocimiento del vicio por parte del administrado, esto es lo que sucede en el fallo Almagro, que la revocación no genere un perjuicio ni al administrado ni a terceros, o que el derecho o el título haya sido otorgado expresamente a título precario, algo que a veces sucede en el uso del dominio público, se otorga a título precario justamente para poder revocarlo eventualmente en sede administrativa sin necesidad de intervención judicial. En otros supuestos no va a ser. ¿Y qué diferencia hay entre entonces? Esto sucede con, la revocación por ilegitimidad. Recordando también que la administración tiene el deber y la obligación de revocarlo por legitimidad, porque si no estaría manteniendo a sabiendas un acto administrativo ilegítimo, o sea, una norma jurídica ilegítima. Tiene el deber, por tanto, de revocarlo. No así con los casos de oportunidad, mérito y conveniencia, que es una decisión de la administración revocar el acto. Y en este segundo supuesto de oportunidad, la administración tiene también el deber de indemnizar al particular por su revocación, no así en razón de ilegitimidad. Entonces tenemos estos dos supuestos diferenciados con consecuencias prácticas enormes, que es que cuando se revoca por razones de ilegitimidad, y lo puede hacer, la administración no tiene que indemnizar. Y cuando lo hace por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, sí debe indemnizar. ¿Cuál es el alcance de esta indemnización? Bueno, también es muy discutido. Incluso es una discusión sobre si es constitucionalmente válida la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, porque se lo asemeja al instituto de la expropiación. Y ustedes saben bien que para la expropiación se requiere una ley previa, y en este caso no habría una ley previa, salvo que se considere, como algunos autores lo consideran, a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos como esa ley previa, pero bueno, para todos los casos eventuales y posibles, y la expropiación se exige para un caso puntual, ¿no? Hay muchos argumentos tanto a favor como en contra, no vamos a entrar en eso, pero sí hay cierto consenso en que la indemnización, que no hay duda que corresponde en oportunidad, mérito y conveniencia, alcanza hasta el daño emergente y no al lucro cesante. Esto se discute puntualmente, repito, en Motor 11, donde pasa exactamente esto, y se ve también esa discusión en Pustelnik. Bien, nos queda el tercer supuesto, que es también complejo, el de cambio del derecho objetivo, o sea, un acto que fue dictado regular y legítimamente por modificaciones posteriores de las normas jurídicas del sistema jurídico, deviene en ilegítimo o deviene contrario a las normas jurídicas. Bueno, ¿qué sucede en esos casos? Está claro, como dijimos, si es ilegítimo tiene que ser revocado, tiene el deber la administración de revocarlo, y muchas veces lo hace. El tema es si se generó derechos subjetivos. Primero, lo puede hacer en sede administrativa, en general se entiende que no, y segundo, ¿corresponde la indemnización o no? Bueno, la mayoría de la doctrina considera que sí corresponde, por tanto lo asemeja en términos prácticos al supuesto de oportunidad, mérito y conveniencia. No obstante, hay algunos que no, que dicen que debe ser, por ejemplo, Gordillo, si no me equivoco, lo asemeja al supuesto de ilegitimidad, y por tanto, si es ilegítimo y se revoca por ilegitimidad, no debe ser, no lo permite la norma, no debe ser indemnizado. Bueno, más allá de qué postura adopten, siempre recuerden fundamentarlo. Y esos son los principales supuestos referidos a la extinción del acto administrativo. Cualquier duda, colóquenla por favor en el foro y nos estamos en contacto.